En Colombia se está hablando mucho, bueno, muchísimo, de una noticia que a primera vista suena increíble: la posibilidad de que baje el precio de la gasolina para el 2026. Sí, es el tema en boca de todos. Pero, como casi siempre, detrás de un titular así tan llamativo, pues hay una historia mucho, mucho más compleja. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de dos motores gigantes de la economía colombiana que parece que viven en universos paralelos: el petróleo y el campo. Y para eso nos vamos a basar en un análisis muy detallado del economista Jesús Francisco Mendoza Gutiérrez, que abarca el periodo de 2022 a 2025. Exacto. Y es que la misión de hoy es tratar de entender una paradoja que creo define mucho al país. Totalmente. Por un lado, tienes un país petrolero que saca su crudo, lo vende relativamente barato y luego, ¿qué pasa? Tiene que salir a comprar combustibles del extranjero mucho más caros. Y por el otro, el sector que le da al gobierno una millonada de dinero, el petrolero, parece no tener ninguna conexión, cero conexión, con el sector que le da de comer a la gente, el agro. La pregunta de fondo es esa: ¿qué tipo de país se está construyendo con estas decisiones tan desconectadas? Ok, a ver, vamos a desglosar esto, porque suena a que el precio que pagamos por un galón de gasolina es solo, no sé, la punta del iceberg. Es el final de una cadena larguísima. Claro, implica ver qué se produce, qué se deja de producir, qué se importa y, sobre todo, en qué se gasta el Estado el dineral que le entra. Exactamente. La discusión sobre la gasolina es un espejo perfecto de la economía del país. Refleja su potencia, lo que produce, pero también sus grandes vacíos, lo que ha dejado de producir por décadas. Es como un termómetro, entonces. Sí, un termómetro que mide no solo las decisiones que se han tomado, sino, y esto es más importante, las que se han ido pateando para adelante año con año. Pues empecemos por ahí, por la paradoja más grande. Colombia es un país petrolero. Eso está clarísimo en las cifras de exportación. Pero el análisis de Mendoza es, bueno, lo dice sin pelos en la lengua. Es un país extractor, no un transformador. O sea, saca la materia prima barata, el crudo. Y luego tiene que salir al mercado internacional a comprar los productos terminados, como la gasolina o el diésel, que obviamente son muchísimo más caros. Y los números, híjole, son contundentes. Para que nos demos una idea, en 2024 el petróleo solito fue el 30.3% de todas las exportaciones del país. 30%. Es una barbaridad. Y para finales de 2025 la proyección es que suba hasta el 35.4%. Es la principal fuente de dólares, no hay duda. Pero, y aquí es donde la cosa se pone rara, en ese mismo 2024, Colombia tuvo que importar más de 7,000 millones de dólares en combustibles. A ver, déjame entender eso. Entra una cantidad enorme de dinero por vender petróleo, pero casi al mismo tiempo sale una cantidad también enorme para comprar. Básicamente el mismo petróleo, pero ya procesado. En esencia, sí. Porque la capacidad de las refinerías que hay en el país, como la de Barranca Bermeja o la de Cartagena, simplemente no da abasto. No alcanza para cubrir toda la demanda interna. Y eso se ve en las cuentas generales del país, ¿no? En la famosa balanza comercial. Justo. Piénsalo como el estado de cuenta de un país con el resto del mundo. Lo que vende, menos lo que compra. Pues Colombia lleva años con esa cuenta en números rojos, con un déficit constante. Y el análisis da un dato que lo deja muy claro. Solo en octubre de 2025, el déficit fue de 1,913 millones de dólares. ¿En un solo mes? Es que es como tener un negocio que vende muchísimo de su producto estrella, pero que luego se gasta gran parte de las ganancias en comprarle a la competencia los accesorios que necesita para funcionar. No suena un buen negocio a largo plazo. No, para nada. Y lo fascinante aquí es que Colombia no es el único país en Latinoamérica con esta estructura de ser rico en un recurso natural, pero otros han tomado decisiones muy diferentes. Por ejemplo, el análisis pone dos ejemplos muy claros. Por un lado, Ecuador, que hace años se dio cuenta de este problema y apostó por ampliar su capacidad de refinación justo para eso, para dejar de depender de esas importaciones tan caras. Ok, ¿y el otro ejemplo? El otro es Perú, que invirtió una millonada en modernizar su refinería de Tálara. Y ojo, no solo para producir más gasolina,
sino para fortalecer toda su industria petroquímica, que es la que produce plásticos, fertilizantes, un montón de cosas más. La lección es clara. No es suficiente con tener el tesoro bajo tierra. No, el verdadero valor, el desarrollo, se genera cuando lo transformas. Eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces la pregunta del millón es, si la plata del petróleo no se está usando para modernizar la propia industria petrolera, para construir más refinerías o hacerlas más eficientes, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, aquí es donde entra en escena el personaje más polémico de esta historia, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el famoso FEPC. El FEPCA. Haz de cuenta que este fondo era como un amortiguador gigante. Su trabajo era evitar que cada vez que el precio del petróleo subía en el mundo, el precio de la gasolina en Colombia se disparara de inmediato. La idea era proteger el bolsillo de la gente. Suena bien en teoría, ¿no? ¿Quién no quiere pagar menos por la gasolina? Pero me imagino que ese amortiguador no era gratis. Para nada. Ese amortiguador terminó costando una fortuna, porque cuando el precio internacional estaba por las nubes, el gobierno seguía vendiendo la gasolina barata internamente, y la diferencia la tenía que poner alguien. Y ese alguien era el Estado. El Estado a través del FEPEC. Con el tiempo, esa diferencia se convirtió en un hoyo fiscal gigantesco, una deuda que, según el análisis, supera los 20 billones de pesos. Espera, 20 billones de pesos es una cifra... Es que es difícil hasta de imaginar. ¿Cómo se permite que una deuda así se acumule? ¿Nadie veía que esto era una bomba de tiempo? Claro que se veía, pero políticamente era muy costoso quitar ese subsidio. Ningún gobierno quería pagar el precio de decirle a la gente, a partir de mañana, la gasolina va a costar mucho más. Era más fácil patear el problema para adelante. Exacto. El problema es que la cuenta llegó y alguien tenía que pagarla. ¿Y quién la pagó? Pues en gran medida la pagó la misma industria petrolera. La pagó Ecopetrol, Claro. que aunque es una empresa que cotiza en bolsa, su accionista mayoritario es el Estado colombiano. Solo en 2024, Ecopetrol le entregó al gobierno dividendos por 7.8 billones de pesos y en 2025 otros 5.5 billones. Es una cantidad de dinero brutal. O sea, el dinero que Ecopetrol podría haber usado para invertir en su futuro, en explorar nuevos pozos, en modernizar sus refinerías, Exactamente. En hacer lo que hicieron Perú o Ecuador. se usó para tapar ese boquete financiero que dejó el subsidio a la gasolina. Exactamente. Se usó para pagar una fiesta del pasado, no para construir la casa del futuro. Y las consecuencias son muy claras. Mientras el dinero se iba a pagar esa deuda, la inversión en el sector se estancó. Se frenó todo. Sí, el análisis menciona que de 297 contratos que había para buscar petróleo nuevo, hoy solo 90 siguen activos. La inversión privada no llegó como se esperaba porque pues el panorama no era atractivo. Y supongo que si no se busca petróleo nuevo, en algún momento se acaba el que ya se tiene. Ese es el punto más preocupante a largo plazo. Hay un indicador clave que es la tasa de reposición de reservas. Es simple. Por cada barril que sacas, ¿cuántos barriles nuevos encuentras para reemplazarlo? Ajá. Pues en Colombia, por cada 10 barriles que se producen, solo se están reponiendo menos de 9. La cuenta es sencilla. Te estás comiendo tus ahorros. Así que tienes un sector que hoy es la gallina de los huevos de oro para las finanzas del gobierno, pero que no está invirtiendo lo suficiente para asegurar que seguirá poniendo huevos en 10 o 15 años. Es un sector que sostiene al Estado, pero no se sostiene a sí mismo a futuro. Entonces, si entiendo bien, el sector que más dinero genera está atrapado en este ciclo de pagar deudas del pasado en lugar de invertir en el futuro. Y eso me hace preguntarme, si toda la atención y los recursos están metidos en tapar ese hoyo, ¿qué pasa con el otro gran motor del país? ¿El que nos da de comer? El que de verdad le da de comer a la gente todos los días. ¿Qué ha estado pasando en el campo colombiano mientras todo esto ocurría? Pues si conectamos esto con el panorama general, la historia del campo es la de un gigante que quiere despertar, pero al que le dan el dinero a cuentagotas. Ha recibido recursos, sí, pero de una forma tan fragmentada y dispersa que el impacto real, pues, se diluye.
Las cifras pueden sonar grandes, ¿no? Sí, a primera vista sí, pero cuando las pones en la balanza del tamaño del desafío, te das cuenta de que no alcanzan para una transformación de verdad. El análisis menciona varias de estas inversiones. Habla de compras públicas de alimentos, que es cuando el Estado le compra directamente a los campesinos, y eso suma como 3.2 billones de pesos. También están los créditos con tasas de interés bajas a través de Finagro, que son entre 9 y 10 billones. Y algo que parece clave, 4.5 billones para vías terciarias, los caminos rurales para que los productores puedan sacar sus cosechas. Correcto. Y también 1.5 billones para programas de tierras. Si sumas todo, no es poco dinero. El problema no es solo el monto, sino cómo se invierte. Son muchas iniciativas separadas. Exacto, no necesariamente hablan entre sí. Esto plantea una pregunta importante. ¿Se está invirtiendo en muchos programas pequeños o se está invirtiendo en una estrategia grande y coherente para el campo? Y la respuesta del análisis parece ser que no, que son esfuerzos loables pero insuficientes. Por un ejemplo que me pareció tremendo, la inversión en sistemas de riego. Clave. En un país con el potencial agrícola de Colombia, el agua es vida. Tener riego significa no depender si llueve o no, poder planificar cosechas, aumentar la productividad. Pues la inversión en esto apenas llegó a 1.2 billones de pesos. Y aquí viene el dato que pone esa cifra en su verdadera dimensión. Esa cantidad de dinero, esos 1.2 billones, apenas cubre menos del 20% de la demanda nacional de riego. Menos del 20%. Es decir, más de 8 de cada 10 hectáreas que necesitan riego para ser más productivas no lo tienen. Es un avance, sí, pero es como querer apagar un incendio forestal con una cubeta de agua. Y pasa algo parecido con la asistencia técnica, ¿verdad? Con el apoyo a los productores para que usen mejores semillas, para que gestionen mejor sus fincas. Exactamente el mismo patrón. Se ha dado asistencia técnica, pero solo ha cubierto a menos del 30% de los productores. La mayoría sigue produciendo como lo hacían sus abuelos, no por falta de ganas, sino por falta de apoyo y acceso a nueva tecnología. Y el resultado final es un campo que avanza a pedazos, a tirones, pero que en su conjunto sigue estancado en una productividad relativamente baja. Y con una consecuencia que es francamente alarmante, una dependencia cada vez mayor de la comida que viene de fuera. Y aquí es donde viene la estadística más fuerte, creo. Sí, aquí llegamos a la estadística que, para mí, resume todo este drama de una forma brutalmente clara. Más del 70% de los granos que se consumen en Colombia se importan. Un momento, detengámonos ahí. 70%. 70%. El maíz para las arepas, el trigo para el pan, la soya para el aceite y el alimento de los animales. Más de 2/3 partes de eso viene de otros países. Eso es increíble. Estamos hablando de un país con una vocación agrícola histórica, con tierras fértiles, con agua, con gente que sabe trabajar el campo y tiene que importar la base de su alimentación. Es que no es solo una cifra económica, se siente como una falla estructural profundísima. Es una contradicción enorme. Y te muestra el resultado de décadas de falta de inversión estratégica. Mientras la atención estaba en el petróleo, el campo se fue quedando atrás. Y hoy Colombia es vulnerable a los precios internacionales de los alimentos, a las crisis en otros países, a las fluctuaciones del dólar. Ha perdido una parte importante de su soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo ponemos junto? Por un lado tenemos un sector petrolero que es una máquina de hacer dinero, pero que usa esas ganancias para pagar deudas viejas en lugar de modernizarse. Y asegurar su futuro. Y por el otro, un sector agrícola que genera una cantidad enorme de empleo, más del 16% del empleo nacional, que alimenta a la gente, pero que recibe una inversión fragmentada que no le permite despegar. La metáfora de los dos motores que no conversan se queda corta. Parece que van en direcciones opuestas. Totalmente. El análisis nos pone de frente con la encrucijada del modelo de desarrollo colombiano. El petróleo está financiando el presente del Estado, pagando las cuentas urgentes, pero no está financiando ni su propia modernización ni una transformación económica más amplia. Mientras tanto, el agro. El agro, que podría ser el motor de esa transformación, que podría garantizar la comida y generar empleo sostenible en las regiones, no recibe el combustible necesario. Se le pide que corra una maratón dándole de beber solo sorbitos de agua. La conclusión que plantea el autor es bastante dura. Dice que se está administrando un modelo que se sostiene, que no se colapsa, pero que no se transforma. Es una excelente analogía.
Es como mantener a flote un barco que tiene varias fugas, tapando una aquí y otra allá, pero sin llevarlo nunca a dique seco para repararlo de verdad y hacerlo más fuerte para el futuro. Es que se está gestionando la crisis permanente. Se usan los ingresos extraordinarios del petróleo para cubrir los déficits ordinarios del Estado, en lugar de usar esos ingresos para cambiar el modelo y dejar de depender de ellos. Es un círculo vicioso. El petróleo paga las cuentas. Incluido el subsidio a la gasolina. Y el agro paga las consecuencias de no ser la prioridad. Y todo esto nos regresa de una forma muy circular al punto con el que empezamos. Esa discusión sobre si se debe bajar o no el precio de la gasolina en 2026 deja de ser un simple debate de precios. Es mucho más. Es, en el fondo, una discusión sobre el modelo de país. Claro, Porque la decisión de cuánto cuesta un galón de gasolina no es una decisión aislada. Está conectada con todo lo que hemos hablado. Si decides seguir subsidiando el precio, ese dinero tiene que salir de algún lado. Y ya vimos de dónde sale. de la inversión futura. Exacto. Y si decides que el precio lo fije el mercado, tienes un impacto social y económico inmediato. Detrás de cada barril de petróleo extraído y de cada hectárea de tierra cultivada, hay decisiones políticas y económicas que definen el rumbo del país. Decisiones que al final del día se sienten en el bolsillo de todos, ya sea en el precio de la gasolina, en el precio de la comida en el supermercado, en las oportunidades de empleo. Por eso, el análisis subraya que la elección fundamental que enfrenta Colombia es entre dos caminos. Uno es seguir administrando lo que se tiene, gestionando las urgencias del día a día, tapando los boquetes. ¿Y el otro? El otro es empezar de una vez por todas a transformar lo que se es. Invertir en serio para dejar de ser solo un exportador de crudo y convertirse en una potencia petroquímica. Invertir en serio para dejar de ser un importador de granos y convertirse en una potencia agrícola que garantice su propia comida. Pero si se sigue en el camino actual, dependiendo del crudo sin procesarlo y del agro sin invertirle de forma estratégica, el país parece condenado a repetir la misma ecuación. Sí, un sector que paga las cuentas del presente y otro que sostiene a la gente como puede. Pero ninguno de los dos con la fuerza suficiente para construir y garantizar un futuro más próspero y estable. Esa es la advertencia final del análisis, ¿no? Ese es que sin un cambio de rumbo, el país seguirá atrapado en esa dinámica, administrando la escasez en medio de la abundancia, una de las paradojas más dolorosas de nuestra región. Al final, como lo plantea el autor, quizás la verdadera pregunta no es cuánto costará un galón de gasolina en 2026. La pregunta más profunda es, ¿cuál es el costo real como país de seguir aplazando las decisiones que de verdad podrían cambiar el rumbo? ¿Se está simplemente administrando el presente o por fin se va a empezar a construir el futuro?